Y gracias a Dios que nos concede estar en esta hora nuevamente, que haya una expresión. Eh, yo estaba emocionado con mi tema porque dije, está bonito. Bueno, si no, de todas maneras el domingo se lo doy. Pero Dios quiere que lo veamos hoy. Mire lo que trata este estudio. Vamos a ir a Colosenses capítulo 2, versículos 16 al 18. Nuestro tema es Cristo, el cuerpo de todas las sombras, o la realidad de todas las sombras. Así podríamos, mejor se entiende, ¿verdad? O sea, Cristo, el cuerpo de todas las sombras, porque la idea es de que, por ejemplo, cuando estamos, aquí no hay sombra, pero cuando estamos en el sol, en la luz, ustedes dan cuenta que está la sombra, pero aparte está el cuerpo, ¿no? Está el cuerpo. Y a eso nos referimos cuando estamos diciendo Cristo, el cuerpo de todas las sombras. Y está bonito porque vamos a ver que todo el Antiguo Testamento es sombra, pero el cuerpo es Cristo. Mire lo que dice Colosenses 2, 16 al 18, y para que ustedes vean que valió la pena venir a esta hora. Valió la pena porque vamos a poder disfrutar más a Dios. Vamos a decir, valió la pena ir a la reunión, aunque la lluvia, todo lo que implica. Recuerden que hay una lucha espiritual que Dios libró hoy en esta noche. En los cielos se agitan los aires. Y estábamos platicando con mi hermano Marcos, ¿no? Que a las 6 es cuando siempre, ¿no?, se deja de llover, ¿no? Y ya todos venimos contentos. Pero hoy Dios nos quiere bendecir hoy con esta palabra y van a dar cuenta ustedes. Y esto quizás hacíamos cosas y no estábamos tan mal, pero no teníamos toda la certidumbre. Acuérdense que Colosenses nos va a hablar de la certidumbre, pues, la seguridad de lo que nosotros no estamos adorando porque los demás lo hacen. Nosotros no seguimos a Cristo porque otros lo hacen, sino que nosotros sabemos quién es ese Cristo, ¿no? Dice Colosenses 2, 16, dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Versículo 17. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. 18. 18. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad, culto a los ángeles, entrometiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Mire todo lo que implica estos versículos. Vamos a orar. Señor y Dios, estamos agradecidos contigo porque hubo lucha en esta tarde, Señor, para llegar aquí, pero una vez más has mostrado que tú eres el campeón ganador en batallas. Y estamos aquí por ti, estamos aquí porque nos permite, Señor, estar aquí delante de ti. Padre, en esta hora, Señor, rechazamos todo pensamiento que nos acuse, que nos quiera desviar, Señor, o aún nos quiere engañar, Señor, y con otras cosas, Padre, que el enemigo quiere distraernos. Pero, Señor, en esta hora, Señor, queremos pensar como tú, porque tú, Señor, nos diste victoria a los que llegamos a esta hora, y también oramos por aquellos que no alcanzaron a llegar, Señor, pero a los que estamos aquí, danos, Señor, esta oportunidad, Señor, de aprender de ti y conocerte, Señor, que crezcamos en tu conocimiento, que maduremos, Padre, para que haya certidumbre, para que no vacilemos ni titubeemos de lo que tú nos quieres regalar. Gracias por cada hermano, gracias porque hoy en esta hora, Señor, podemos estar aquí delante de ti. Señor, adoramos, cantamos, Señor, pero ahora danos, Señor, ese pan
esa palabra que necesitamos, Señor. Oh Señor, te anhelamos, te deseamos, porque tú eres nuestra porción. Te damos gracias por Cristo Jesús. Amén. Amén. En el mensaje anterior hicimos notar que Dios, en la economía o la administración de su salvación, dijimos que Él nos avivó. O sea que lo primero que tenemos que ver, que en la salvación de Dios, en esa manera de llevar a cabo su salvación, lo primero que hace es que nos da su vida. La vida, hermano, no se los olvide eso. Tenemos la vida de Dios. Tenemos la vida de Dios. Esa vida es tan real en nosotros, que no se nos olvide, hermanos. Eso. No es tanto conocimiento en sí, sino que estemos conscientes de que tenemos la vida. Esa vida es la que opera, es la que actúa en nosotros. Por eso somos hijos de Dios, porque recibimos otra vida aparte de nuestras 3 clases de vida que tenemos. Pero esta vida es una vida eterna, una vida, la vida divina. Se recuerdan que Jesús, más bien, sí, el Evangelio dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Miren, ¿con qué razón, hermano, cuando nosotros descuidamos la salvación que Dios nos ha dado, Dios nos manda al lloro y al crujir de dientes? Por no entender que esa vida es la que está en nosotros. Nada debe de, hermano, es verdad que nos enojamos, peleamos, pecamos, hermano, pero en medio de eso tenemos que hacer caso a la vida. Volvamos a la vida, porque es una vida que vence, una vida que Dios nos ha regalado, y es tan real, hermano. No vayamos a tomar decisiones basado en nuestros sentimientos. Si hemos de tomar decisiones, tomémoslo basado en esa vida. Acuérdese que Cristo está contigo. Estaba escuchando a otro hermano ahí en la tarde, y él hablaba de la comunión con Cristo. Y él decía: ¿cómo tú tienes comunión con Cristo? Decía: si tú tienes comunión de Cristo, entonces eres una persona de oración, de palabra, porque es el medio que Dios nos ha dado para tener comunión con Él. Y si nosotros tenemos comunión con Cristo, entonces esa palabra, no sé si decirles o solamente era para mí, porque y él aún decía: si tú tienes comunión con Cristo y Cristo mora en ti, tú amas a tus hijos como Cristo ama. Tú amas a tu esposo como Cristo ama. Tú amas a tu esposa como Cristo ama. Tú amas a tus padres como Cristo ama. Oh, hermano, eso me dije: Señor, perdóname, porque ahora es que nuestro amor, el amor de nosotros es lo hemos confundido. Lo hemos confundido porque pensamos que el amor es solamente la atracción, el sentir bonito, las maripositas, ¿no? Y tantas cosas que el mundo, porque el mundo ama de esa manera, pero nosotros, pero Cristo no ama así. Porque recuerdan que Él dice: el amor todo lo espera, todo lo soporta, nunca deja de ser, todo lo cree. Hermano, mira, y cuando nosotros aprendemos a confiar, a depender de esa vida, entonces nosotros podemos, todo lo que hagamos, lo hagamos en comunión con Él, porque estamos conectados con Él. Y a veces, hermano, por descuidar de esa vida que tenemos nosotros, a veces tenemos pruebas, tenemos luchas, y Dios ya está a punto de darnos la salida, porque dice la Biblia que Él nos da juntamente con la prueba la salida, a punto de que Él nos va a dar la salida,
Y nosotros tomamos decisiones que no tienen que ver. Y Él dice, te hubieras aguantado un poquito. Me gusta ver algunas reels, ¿cómo se dice? Reel, que están y son cortitos. Y se acuerdan que a veces prueba, ¿no? Vi uno ahí, ¿me puedes ir a comprar un café? Y la otra persona, no, es que por favor, necesito ese café. Y dice, y bueno, está bien, voy, aunque tengo mi compromiso, voy. Y a la última hora le recompensan a esa persona. O sea, porque cuando nosotros decimos, no tengo tiempo y nos vamos, no recibimos la recompensa. Entonces, así veo yo nuestra vida. Si podríamos nosotros ver, como dijo alguien ahí, es como una película. Porque Dios está orando, está trabajando y de repente Él dice, aguántate un poquito, porque Cristo intercede por nosotros, ¿no? Aguántate otro poquito, pero nosotros, no, ya no aguanto, ¿no? Y no hacemos caso a la vida que tenemos, pues. Y recuerden, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque vimos que Él nos avivó, hermano, nos dio su vida. Esa vida es tan real en nosotros. Si pudiéramos hacer caso de esa vida, hermano, esa vida va a estar con nosotros todo el tiempo. Amén. Esa vida, Cristo está con nosotros. Así que, hermano, por favor, hagamos caso a esa vida. No estamos solos para que digamos, es que estoy solo. No, Él está ahí. Cristo está ahí. Está la vida ahí. Amén. Entonces, es lo que vimos, ¿verdad? Un poco lo que Dios añadió hoy. Pero ahora, yo quiero que vean ustedes porque dice que en la cruz Él clavó la ley y Él aún despojó a los principados y potestades. Entonces, de esa manera, Dios quiere que no dependamos de una ley, o sea, de una ley escrita, una ley fuera de nosotros, ni tampoco adoremos a los principados y potestades. Y entonces vamos a ver por qué se dio la ley. Y es lo que muchos hermanos no tienen claro y queremos, voy a tratar de cumplir la palabra de Dios. No se trata de eso, porque no vas a cumplirla. Entonces, el propósito de esta epístola de Colosenses es que lleguemos a ver la diferencia entre la economía de Dios y la observancia del sábado, que es sombra. O sea, Dios quiere que veamos que hay una realidad y hay una sombra. Por eso habla de Cristo y la sombra, del cuerpo y la sombra. Cuerpo y sombra. Según el Antiguo Testamento, el sábado era un símbolo conmemorativo. ¿Sí entiende usted lo que es conmemorativo? Cuando habla de conmemorar, habla de un recordatorio. Amén. Recordatorio. Entonces, es decir, es un recordatorio. O sea, el sábado es un recordatorio de la obra creadora de Dios. Cuando a los hijos de Israel Dios les dijo que tenían que guardar el sábado, es porque Dios le estaba diciendo, es para que ustedes recuerden lo que yo hice, la creación. Pero habla de la vieja creación. Y por eso les dijo, tienen que guardar el sábado. Por eso ustedes van a ver la ley. La ley dice que si cualquiera que hiciera alguna obra el sábado, tenía que morir apedreado. Pero veamos, hermanos, que a ellos sí les dijo que tenían que guardar el sábado. Porque el sábado es el séptimo día y eso vino a ser un testimonio de la vieja creación. Ellos lo tenían, todos los del Antiguo Testamento tenían que guardar ese día, porque es un recordatorio, porque no estamos menospreciando ese día, no estamos menospreciando, tenemos que entenderlo, pero hay cambio de dispensación, cambio de era. Entonces, ese día, el séptimo, testificaba que la creación vino a existir por mano de Dios. O sea, ellos, el guardar el sábado, estaban testificando que la creación vino a existir por mano de Dios. Por ser parte de la vieja creación, entonces el hombre está obligado a guardar el séptimo día, pero estamos hablando de la gente del Antiguo Testamento. Si nosotros
Si a nosotros nos hubiera tocado nacer en el tiempo del Antiguo Testamento y hubiéramos nacido entre el pueblo de los hijos de Israel, sin duda alguna nosotros estábamos obligados a guardar el sábado. Pero no nacimos allá. No nacimos allá. Sin embargo, la nueva creación llegó a existir el primer día de la semana. Acuérdense, hay una vieja creación y hay una nueva creación. Y debemos saber que nosotros nosotros estamos ahora en la nueva creación. Amén. Por medio de la resurrección de Cristo se produjo una nueva creación. Y entonces les decía que la nueva creación llegó a existir el primer día de la semana, el día en que el Señor Jesús resucitó de los muertos. Por medio de la resurrección de Cristo se produjo la nueva creación, y ahí incluye la iglesia, incluye a nosotros, la cual se compone de los que han creído en Cristo y han sido regenerados. Recuerden, hemos sido regenerados, nos dieron otra clase de vida aparte. Amén. Por lo tanto, así como el séptimo día era un símbolo conmemorativo de la vieja creación, o sea, un recordatorio, ahora es el octavo día, es decir, el primer día de la semana. Fíjense cómo está la Biblia para que no nos confundamos. ¿Con qué razón nosotros decimos nos vemos en 8 días? Ustedes usan, yo uso esa expresión y está bien dicho. No es que la semana tenga 8 días, tiene 7, pero está bien dicho porque el 8 tiene que ver con el nuevo comienzo. Amén. El 8 tiene que ver con el nuevo comienzo. Entonces, el primer día es un símbolo conmemorativo de la nueva creación. Amén. Es por eso que en ninguna parte del Nuevo Testamento vemos que los cristianos se reunían el séptimo día para adorar. No va a encontrar. En cambio, hay por lo menos 2 versículos que indican que los santos se reunían el primer día de la semana. Y como la Biblia dice que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra, leamos el primer versículo que dice que los hermanos del Nuevo Testamento se reunían no el séptimo, los judíos sí, pero los cristianos, estamos hablando de los cristianos que no son ni judíos ni gentiles, sino que son la nueva creación, el pueblo de Dios, porque de ambos pueblos hizo uno. Dice Hechos 27, ese es el primer versículo que quiero que veamos. Y veamos, dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Mire lo que dice. ¿En qué día se reunían los discípulos? El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Esto indica que en la época del apóstol Pablo, los santos, los hermanos, los creyentes se reunían para recordar al Señor en el primer día, porque es un día conmemorativo. Amén. Es el primer día de la semana, lo cual nos muestra que este día nos recuerda de la creación de Dios, pero de la nueva, no de la antigua. Amén. Hermano, por eso, o sea, todos los, por ejemplo, cuando leemos Génesis habla de la semana de la creación. Esa es una sombra. Es una sombra. Es una sombra del cuerpo que es Cristo, de la realidad que es Cristo. Amén. Pero eso apuntaba también a una nueva creación que había de venir, que había de manifestarse. Amén. Entonces, vemos que Pablo, aquí en Hechos, Lucas nos dice que el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Debido a que los creyentes estamos en la nueva creación, ya no estamos obligados a guardar el séptimo día. Sí lo podemos ver, sí lo podemos aún dar gracias a Dios por lo que Él hizo, pero no es tanto que Él quiere que nos quedemos ahí. Y ni mucho menos guardar el día sábado. Amén. Sino que ahora lo que Él quiere es de que nosotros tengamos
a un día conmemorativo de la nueva creación. Es por eso que nosotros nos reunimos el primer día de la semana para recordar al Señor Jesús. Amén. Pregunta, aplicando esto a nuestro calendario, ¿cuál sería el primer día de la semana? Domingo, ¿no? Domingo. La pregunta que quiero hacerles es saber si estamos comprendiendo lo que estoy hablando. ¿Por qué los cristianos nos reunimos el domingo y no el sábado? Porque somos la nueva creación. Y tomamos el primer día como un día conmemorativo, de recordatorio de la nueva creación. Amén. Si fuéramos del Antiguo Testamento, ¿qué día tendríamos que guardar? El sábado, definitivamente. Pero recuerden que para eso dice que Jesús clavó la ley en la cruz. Borró, dice, anuló ahí en la cruz. Para que ya no sigamos más en la vieja creación, porque ahora somos la nueva creación. Amén. Otro versículo. Primera de Corintios 16:2. Mire lo que dice. Primera de Corintios 16:2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. Este versículo también confirma claramente el hecho de que los primeros cristianos se reunían, ¿cada cuándo? O el primer día de la semana, para conmemorar. Amén. Y no el séptimo día, puesto que se reunían en ese día, ese era el mejor momento para traer sus ofrendas al Señor. Algunos afirman, y usted va a encontrar en los Hechos y en otras epístolas de Pablo, donde dice que Pablo, su práctica era ir a la sinagoga en el día del sábado. Y es cierto que esa era la práctica de Pablo, pero su propósito no era guardar el sábado, ni adorar a Dios ese día, sino aprovechar esa oportunidad para predicar el evangelio a los judíos. Se recuerda que él decía que a los judíos me he hecho judío, ¿no? Entonces, veamos, pero no es algo para decir, entonces Pablo lo hacía y tenemos que hacerlo nosotros. No, sino que ya di los dos versículos que dicen que los cristianos del Nuevo Testamento, que son la nueva creación, se reunían el primer día de la semana. Vamos a ir a otro versículo, Apocalipsis 1:10. Aquí encontramos otro indicio que nos muestra la importancia que tiene el primer día de la semana en el Nuevo Testamento. En este versículo el apóstol Juan dice que él dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. El día del Señor es el primer día de la semana, el día que el Señor resucitó. Vamos a ver Juan 20:19, para que ustedes vean que lo que estamos diciendo tiene sí lo aprueba la Biblia. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Pero dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, ¿cuál día? El primer día, el día del Señor, porque el día que Él resucitó, ese se le llama el día del Señor. Amén. Entonces, ahora quiero que veamos, porque si ustedes leen otras versiones, hay muchas otras versiones como la Reina Valera de 1960, hay otras versiones. Y en otras versiones, cuando llegó la noche de aquel mismo día, cuando dice el primero de la semana, ustedes van a leer el primero de los sábados. Y creo que son como dos versiones que dicen eso. Y usted dice, entonces, pero aquí dice que el primero de los sábados. Entonces el día que nació Jesús es un sábado, ¿no? Pero ya estudiando más, porque nosotros, es que los idiomas tienen un sentido real.
por ejemplo, esto se escribió en griego. Y cuando ustedes lean, el sentido real es lo que cuando dice el primero de la semana, y en otra traducción dice el primero de los sábados, la mejor traducción es el primer día después del sábado. Y así lo vamos a encontrar, porque hay otros versículos del Antiguo Testamento que ahorita voy a mostrar que dice eso, pero para que no estemos confundidos, porque la mayoría de las versiones dicen el primero de la semana, pero solamente hay 2 versiones que dicen el primero de los sábados. Y uno dice, pero si aquí dice, entonces hay que meterse un poquito al griego y a entender. Por eso Dios nos pone a que estudiemos. Como hemos mencionado, la iglesia primitiva se reunía en ese día. ¿Cuál día? El primer día de la semana, el día del Señor. En el día del Señor, que era un testimonio de la nueva creación de Dios, dice Apocalipsis que Juan estaba en el Espíritu y vio visiones relacionadas con la economía de Dios. Inclusive los tipos que encontramos en Levítico 23 muestran la importancia del primer día de la semana. Los hijos de Israel debían traer una gavilla de los primeros frutos de la siega al sacerdote para que los meciera delante del Señor. Vamos a leer Levítico 23, 10, 11. Ahí está lo que estoy diciendo. Y si ustedes buscan todas las traducciones, creo que son como 2 traducciones que dicen lo que dije el primero de los sábados. Dice, habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Versículo 11. Mire lo que dice el 11. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos el día siguiente del día de reposo. Aquí ya no, pero si usted va a otra versión, aún en la Biblia interlineal del griego al español, va a decir el primero de los sábados, pero ya entendimos, aquí ya nos aclara, ¿no? El siguiente día de reposo. ¿Cuál es el siguiente día de reposo? El primer día, o sea, el octavo día. El día, ahora entendemos que es el día del Señor, y todo esto que tienen que traer es un tipo de Cristo, porque ¿qué es lo que traemos? A veces nosotros es que no voy a ir a la reunión porque no tengo para la ofrenda. No es tanto el dinero, sino que la ofrenda sí es parte de nuestra vida cristiana, pero realmente la ofrenda que tenemos que traer es Cristo, que venimos a presentarlo aquí. Amén. Y aún el dar es Cristo, el dar eso es Cristo, porque, hermano, es la gracia que obra en nosotros. Amén. Entonces, vamos a ir a otro versículo, ahí mismo en el Levítico 23, pero versículo 16 dice, Levítico 23, 16, hasta el día siguiente del 7º día de reposo. Ok, mírenlo, otra vez, si buscan todo eso se van a dar cuenta que dice el primero de los sábados, pero así nos traducen, pero realmente ese no es el sentido, sino esto es mejor, hasta el día siguiente, el 7º día de reposo. Está hablando del primer día de la semana, del día del Señor. Amén. ¿Usted había visto esto? Y dice, y contaré 50 días, está hablando del Pentecostés. ¿Cuándo inicia el Pentecostés? El primer día de la semana. Es lo que significa Pentecostés, 50 días. Amén. Estos versículos muestran una vez más el lugar que ocupa el octavo día en la economía de Dios. O sea, el octavo es el mismo que el primer día. Vamos a leer otros versículos. Juan 20, 19, y pasamos otros al 24 y luego el 26. Vamos a leer Juan 20, 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. O sea, está hablando del primer día de la semana cuando Jesús resucitó. Amén. Ok, entonces el versículo 24. Para que ustedes vean que no estoy inventando nada, que el primer día es el mismo que el octavo día. Ok, dice el 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Pasemos al 26.
20:26. Mire lo que dice. ¿Estoy inventando o la Biblia dice? 8 días después. O sea, el octavo día. 8 días después. O sea, primero vimos que el primer día de la semana estaban. Pero luego dice, 8 días después estaban otra vez los discípulos dentro y con ellos Tomás. Ahora, yo quiero que vean esto que estoy hablando. Porque estos versículos nos comprueban una vez más que era una costumbre de los discípulos reunirse, ¿cada cuándo? Cada primer día de la semana. Y ese día es el día del Señor porque ese día Él resucitó. Pero noten algo aquí. Noten algo aquí. Cuando Él se apareció a ellos en el primer día de la semana, cuando ellos estaban reunidos, ¿quién no estaba? Tomás. Acuérdense, Tomás no estaba. Pero de 8 días después, que vuelve a ser el primer día de la semana, o sea, el octavo día, es lo mismo cuando nosotros decimos, nos vemos dentro de 8 días. ¿Ok? Estamos diciendo nos vemos el octavo día, en realidad es el primer día. ¿Amén? O sea, si estamos el miércoles, nos vemos dentro de 8 días, estamos diciendo nos vemos el miércoles. O el domingo, nos vemos el domingo. Pero decimos dentro de 8 días. No está mal dicho, está bien dicho, la Biblia lo respalda. ¿Amén? Entonces, ¿quién estaba ahora? Tomás estaba aquí. Amén. Entonces con esto quiero demostrar por qué nosotros nos reunimos el domingo. ¿Por qué? ¿Por qué nos reunimos el domingo? Somos la nueva creación para conmemorar la nueva creación. El séptimo día es para conmemorar la vieja creación. Entonces hemos visto que en la economía de Dios el séptimo día es un símbolo conmemorativo de la vieja creación, mientras que el octavo día o el primer día de la semana es un símbolo conmemorativo de la nueva creación. Esa es una de las razones por la cual los cristianos celebramos la cena del Señor. El primer día de la semana. Y se acuerdan que cada vez que tomamos la copa y el pan, ¿qué se dice al último? Hacedlo en memoria del Señor, memoria de Él. Eso es un recordatorio, es como algo, estamos conmemorando ese día. Amén. Dice Hechos 20, versículo 7, ya leímos, leamos otra vez, Hechos 27. Dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Otras versiones de la Biblia dicen para celebrar, para participar, para comer la cena del Señor. Investiguen todo lo que estoy diciendo y ahí lo dicen otras versiones. Entonces, hay una nota adicional que puse aquí. El calendario judío se consta de, o sea, los días de la semana del calendario judío son 7 días igual. Nada más que no se llaman domingo, lunes, martes, no se llama eso. Sino que ellos enumeran como el primero, el segundo, el tercero y así sucesivamente. Todos los días para los judíos se estructuran en torno al Shabbat, el sábado. Ese es el día sagrado de descanso. No sé si está la imagen. Ahí está, ok. Lo había visto, ok. Miren. Y ustedes, hermano, cuando lean el Antiguo Testamento van a encontrar, por ejemplo, el segundo día del mes, el tercer día del mes. Lean algunos libros del Antiguo Testamento y así va, el segundo día del mes segundo. No dice como nosotros el martes 12 de junio, no dice eso. ¿No? Ok, miren, acá está la parte de izquierda de ustedes, bueno, la izquierda de nosotros, también es mi izquierda. Ahí están los números, ¿no? Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo. Y en hebreo no se dice domingo. Imagínate que digan los judíos, ¿sabes qué? David Shirón o nos vemos el viernes para comer unas carnitas. No dicen ellos eso. No, porque además no comen carnitas. ¿Okay? Ellos dicen, nos vemos el día tercero. ¿Y cuál es el día tercero? Miércoles. O nos vemos el día sexto.
Pero más o menos se puso aquí Yom Rishon, Yom Sheini, bueno, todo lo que... y Yom Shabbat, ¿no? Imagínate, hermanos, si fuéramos judíos, nos vemos el Yom Shabbat, ¿no? ¿Verdad? Pero para ellos es el sábado. Nosotros decimos, nos vemos el domingo, nos vemos el lunes, el martes. Hermano, ese es el español, pero en el calendario hebreo, ellos usan el primero, el segundo, el tercero, y aún usan esto, pues, pero más la Biblia va a mostrar, no dice el día Yom Shiron, sino que dicen el primero, el segundo, el tercero, el cuarto. Desde Génesis, si recuerdan, ¿no? Este fue el día primero y vio Dios que era bueno. Este fue el día segundo y vio Dios que era bueno, ¿no? Así sucesivamente. Debido a que los judíos, aún los judíos, hay judíos en el Medio Oriente, en nuestro día, ellos permanecen en la vieja creación. Ellos siguen guardando el séptimo día. No obstante, puesto que nosotros la iglesia estamos en la nueva creación y ya no estamos en la vieja creación, no tenemos que guardar el séptimo día. Somos la nueva creación, 2 Corintios 5:17. Si usted dice, es que yo sigo siendo la vieja creación, entonces celebra el séptimo, pero ya no. Nosotros somos la nueva creación. Mire lo que dice 2 Corintios 5:17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron de aquí, todas son hechas nuevas. Eso somos nosotros, pero ayúdame a poner la nueva versión internacional y ese lo dice más claro. Dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, ¿usted está en Cristo? Amén, estamos en Cristo. Cristian, estamos en Cristo. Ese es el saludo, ¿no? Está bonito ese saludo. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, ¿qué es? Nueva creación. Cuando nos saludamos, hermano, ¿cómo está? En Cristo, ¿qué está diciendo? Estoy en la nueva creación, sencillamente. Estoy en la nueva creación. Somos la nueva creación. Y dice, lo viejo, ¿cuál es lo viejo? La vieja creación. Toda la sombra ya pasó. Ya ha llegado lo nuevo. Por eso, hermano, nosotros no podemos seguir guardando la ley, sino que tenemos que entender que eso es solamente sombra, pero la realidad, el cuerpo es Cristo. Nos reunimos el primer día de la semana, el día que marca un nuevo inicio en resurrección. Por tanto, los creyentes de Cristo que promueven la observancia del séptimo día, del sábado, carecen del debido conocimiento de la Biblia. Ya le dije quiénes grupos son los que guardan, ¿no? Los adventistas del séptimo día, los sabáticos, los mesiánicos, todos esos, ¿no? Hay otro grupo que se llama la Iglesia de Dios, del judaísmo, del Nuevo Testamento, así se llaman. Pero ellos realmente necesitamos orar para que Dios les abra sus ojos. Les abra sus ojos. Es lo que, o sea, eso no es nuevo, eso le pasó con los colosenses. En la iglesia en Colosas estaban, es lo que pasó allí, amén. Entonces, hermano, para los creyentes de Cristo, el día conmemorativo ya no debe ser el sábado, sino el primer día de la semana, el día en que el Señor Jesús resucitó de entre los muertos. Mediante su resurrección, en ese día nosotros fuimos regenerados, nos dio su vida. 1 de Pedro 1:3, mire lo que dice, 1 de Pedro 1:3. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia. Nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo. ¿Para qué? Para que tengamos una esperanza viva. Nuestra esperanza es viva por Cristo, por la resurrección de Cristo. ¿Se recuerdan que Pablo en otra parte él dice que si Cristo no hubiera resucitado, vana es nuestra fe, vana es nuestra predicación? Oh, hermanos, somos los más miserables, dice. Pero Él resucitó, hermano, Él nos hizo renacer de nuevo, nos dio su vida, amén. Y les dije iniciando, esa vida es tan real en nosotros. Es tan real, hermano.
No sientes cuando tú fallas, cuando tú pecas y sientes algo ahí. Te arrepientes y dices, no quería hacer eso. Perdóname, Señor. El domingo pasado en Chimalpa hablamos de la vaca alazana, ¿se recuerdan? Oh, hermano, o sea, no hay nada que tú digas, ahora pequé, ya no hay perdón para mis pecados. Dice que la vaca alazana te endulza, el sacrificio de Cristo como la vaca alazana te endulza tu vida cristiana. Por eso lo único que tenemos es no encubrir nuestros pecados, confesar nuestros pecados, y dice la Biblia que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Amén. Amén, hermanos. Entonces, ahora, fíjense que lo que ahora Él sigue diciendo, sigamos un poquito, en Colosenses 2, 16 y luego al 17. Colosenses 2, 16, porque vamos a hablar lo que Pablo quiere es que veamos o que aprendamos que todo lo del antiguo son sombra de cosas espirituales. Dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Nadie os juzgue, dice. 17. Mire todo lo que es eso. Todo lo cual, porque ellos tienen la dieta, tienen las festividades, tienen el sábado, pero dice todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Amén. La comida y la bebida que menciona aquí representan satisfacción y fortalecimiento. Los días de fiesta denotan los festivales anuales judíos, los cuales representan gozo y disfrute. Y la luna nueva representa un nuevo comienzo con luz en la oscuridad. Además, los sábados representan completamiento y descanso. Los días de fiesta se llevan a cabo anualmente. Las lunas nuevas mensualmente, por eso, ¿no? Habla de usted sabe, ¿no? Que cada mes, luna nueva, luna llena y otra vez, ¿no? O sea, ya sabemos todo eso. Y los sábados semanalmente. Y el comer y el beber diariamente. Todos los aspectos de la ley ceremonial son sombra de las cosas espirituales en Cristo. Porque dice que son sombra de lo que ha de venir. Y entonces el cuerpo mencionado en el versículo 17 denota la sustancia misma, como lo es del cuerpo físico del hombre y como lo es la sombra del cuerpo humano. Aquí no tenemos nosotros forma ahorita de mostrar la sombra porque no se ve, porque por tanta luz. Pero en el día está el sol, ¿no? O si apagamos una lámpara, se ve la sombra, pero está el cuerpo, es lo que está diciendo. O sea que todo lo que habla del Antiguo Testamento, las fiestas, la comida, la bebida, el sábado, todo eso tiene que ver con, es una sombra, están diciéndonos algo. Amén. Sombras, señales, tipos, figuras. Porque, por ejemplo, cuando uno va en la carretera, va manejando, si usted ve, ¿qué podríamos decir? Una flecha con curvas así, ¿qué está diciendo? Está diciendo que cuidado, te está señalando algo. Amén. Entonces, es lo mismo aquí. Entonces, lo que Pablo quiere que nosotros aprendamos. Cristo es la realidad. Todas las cosas buenas del Evangelio pertenecen a Él. Entonces el libro del Colosenses revela que el Cristo que incluye todo es el foco de la economía de Dios. El concepto de Pablo aquí es que los distintos aspectos de la ley ceremonial son sombra de las cosas que han de venir, de las cosas espirituales en Cristo. Así como la sombra de una persona tiene la misma forma de su cuerpo. Amén.
Por tanto, los festivales, las lunas nuevas, los sábados y los preceptos en cuanto a la comida y bebida eran sombras, pero el cuerpo, la sustancia sólida de las sombras es Cristo. Leamos Colosenses 2:17, pero vamos a poner la nueva versión internacional. Ayúdame con la, ok, dice, y aquí ya no dice el cuerpo es Cristo, sino dice, todo es una sombra de las cosas que están por venir. La realidad se halla en Cristo. Amén. Entonces, muchas de las cosas de nuestro entorno cotidiano también son sombras de Cristo. Porque está diciendo que no de las cosas que ya están, sino que aún las cosas por venir. Por ejemplo, los alimentos que comemos son una sombra. Mire, cada vez, por eso, si nosotros, hermanos, nos quedamos con la sombra, o sea, por ejemplo, si usted va a un restaurante a comer y usted dice, qué rico estuvo esto. Y si usted se queda con eso, se quedó nada más con la sombra. Pero si usted dice, pero está más rico Cristo, o esto está diciendo que Cristo está muy disfrutable. Amén. Hace tiempo, cuando entendimos esto, y algunos hermanos se molestaban porque le decíamos, nos decían, qué bonito, qué día tan bonito, pero Cristo está más bonito, ¿no? O que así, ¿no? Cosas así, pero siempre decíamos, pero Cristo está más. Y algunos se molestaban con nosotros, pero es lo que Pablo quiere que veamos nosotros, porque aún las cosas que están en nuestro contorno son una sombra, porque la verdadera comida es Cristo. Cristo también es la verdadera bebida, porque, por ejemplo, uno dice una tacita de café, qué rico café. Y si es de la sierra de Oaxaca, qué rico. Pero está más rico Cristo, ¿verdad? Ahí en el velorio, todos los que pudieron ir, degustamos de un rico café. Y le decía, tomen porque es de Oaxaca, de allá viene, ¿no? Y entonces, hermano, o sea, tenemos que ver eso. La ropa que sirve para cubrirnos, embellecernos y calentarnos es también una sombra de Cristo. Cristo es aquel que verdaderamente cubre nuestra desnudez. Que no dijo Pablo, no quisiera estar desnudo, sino revestido. Amén. Cristo es también nuestra morada y descanso verdadero. Las casas en que vivimos son una sombra de Cristo como nuestra morada. ¿Se recuerda? No sé si a usted le ha pasado que cuando sale de viaje y aunque está todo bonito ahí, pero usted dice, no hay como mi casa, como en mi cama. ¿Qué está diciendo usted? Estoy aquí de pasada, estoy en el mundo, pero tengo una morada eterna en Cristo Jesús. O sea, hermanos, si nosotros entendemos todo eso, todo el momento estaremos pensando en Cristo. Todo el tiempo en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo. Amén. Incluso la satisfacción que sentimos después de una buena comida no es la verdadera satisfacción, porque decimos los mexicanos, barriga llena, corazón contento. Sino, hermano, eso es una sombra de Cristo como la realidad de la satisfacción. Solamente Cristo te satisface. Amén. En el versículo 16, Pablo abarca asuntos relacionados con la vida diaria, la vida semanal, la vida mensual y la vida anual. Como hemos mencionado, el comer y el beber se lleva a cabo diariamente. Los sábados son semanalmente, las lunas nuevas mensualmente y las fiestas anualmente. Todos los aspectos de Cristo, más bien dicho, todos los aspectos de nuestro vivir son sombras de Cristo. La comida y la bebida representan la satisfacción y la fortaleza que se disfrutan diariamente. Y el sábado representa el completamiento y el descanso semanales. Si uno no acaba una tarea, no puede descansar. ¿Cuánto les pasa eso? ¿O les ha pasado? Usted sabe que tiene que terminar algo y ahí está. ¿Y cuándo es que usted dice, lo logré? Hasta que finalmente termino. Amén.
El descanso siempre viene después de que uno ha terminado un trabajo y se siente satisfecho por ello. Por eso Jesús, él un día dijo, mi Padre hasta ahora trabaja. Cuando ellos lo acusaron del sábado. Pero ¿cuándo fue que él descansó? Cuando él dijo, consumado es, y vino la resurrección. Amén. ¿Cuántos podemos testificar que solo encontramos reposo cuando nuestro trabajo está completo y nos sentimos satisfechos con él? Entonces, el sábado representa el completamiento y el descanso semanales. La luna nueva representa un nuevo comienzo mensual con luz en la oscuridad. Así como la luna nueva marcaba un nuevo comienzo en la época del Antiguo Testamento, de la misma manera, Cristo nos da un nuevo comienzo, ahora con luz en la oscuridad. Hermano, Él es nuestro nuevo comienzo. Porque a veces nosotros nos quedamos ahí. Yo creo que esto ya se acabó, esto ya no va. Acuérdate, Cristo es tu nuevo comienzo. Porque para Él es borrón y cuenta nueva. Y es lo que tenemos que creer. Qué maravilloso nuestro Dios, ¿no? Porque lo que debe de gobernar nuestra mente no es quedarnos con las cosas que hayan pasado, con lo que hayamos hecho. Hermano, Dios, el mismo Dios que dijo que no pequemos en primera de Juan 2, dice que si pecamos, abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo, a nuestra vaca alazana. O sea que no nos quedemos ahí, hermano. Es terrible quedarse ahí, sentirse acusado, vivir en una vida con resentimiento, en amargura. Hermano, veamos a Cristo. En Cristo podemos descansar. No puedes arreglar nada. Tú no puedes arreglar nada. Tenemos que llegar al punto de decir, yo no puedo arreglar nada. El único que arregla las cosas, el único que termina es Cristo. Amén. Y si nosotros tenemos eso, hermano, vamos a seguir adelante. Aquí están mis queridos hijos. Mire cómo nos habla Dios. Mis queridos hijos, hijitos míos, dice esta versión. Pero ponme la otra, me gustó el otro, Johan, el que habías puesto. Ponme, está bonito ese, porque ese ya lo leí el domingo, pero dice, mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen, dice. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el justo. Mire, hermano, o sea que Cristo no se espanta, no se escandaliza cuando nosotros fallamos. Él intercede. Porque dice Pablo en Romanos que ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Sí, hay uno que acusa, es el diablo. Pero dice, pero Cristo es el que murió. ¿Quién condenará? Dice. Cristo es el que murió, pero resucitó. El que está a la diestra, el que intercede por nosotros. Oh, hermano, Dios lo quiere mucho a usted y a mí. Nos quiere mucho. Y por eso Pablo pone frases como, ¿y qué diremos a esto? Dice. ¿Qué diremos a esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice. Él arregló todo, hermano, y Él te da la satisfacción. Él es tu satisfacción, Él es tu descanso, Él es por eso se pone como comida, como el sábado, como la luna nueva, hermano, todo eso. Dice, ¿quién condenará? Cristo Jesús. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. Por eso somos la nueva creación. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Si fuéramos de la vieja creación, si estuviéramos en la vieja creación, hermano, apedreado. Cualquier cosita, apedreado. Muerte o expulsión. ¿Se recuerdan? Tenía que ser sacado del campamento hasta cierto tiempo y regresar. Hermano, si tú entiendes esto, dices, hay alguien que intercede por mí. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros.
Quizás nosotros no somos de mucho interceder, pero hay alguien que es fiel en ese ministerio. Hermanos, la nueva creación. Acuérdate de eso, acuérdense de eso. Somos la nueva creación. Por eso conmemoramos el domingo. Y alguien dirá, hermano, ¿y por qué estamos haciendo aquí el miércoles? No, tenemos que entender, porque luego, mire lo que hacían ellos, reunían todos los días en las casas y en el templo. ¿Se recuerdan que ellos se reunían? O sea, cuando empezó esto, ellos hacían esto. Por eso nosotros como iglesia aquí, la Santa Cena los hacemos cada mes, porque no queremos tampoco que se haga algo, algo rutinario, ¿no? Sino que lo esperamos con ansias cada mes, con deseo y saber que es una conmemoración de la nueva creación. Aparte de lo que hemos enseñado, lo que significa la Santa Cena, para eso nos reunimos, no solamente cada mes, sino cada primer día de la semana, y aún los miércoles, aún los martes. ¿Qué venimos a conmemorar el miércoles? Venimos a conmemorar la nueva creación, que estamos en Cristo, que todo lo viejo ya pasó, todo lo nuevo ahora es en Cristo. Amén. Amén. ¿Valió la pena venir hoy? Yo sí siento que sí, valió la pena. Muchas luchas, ¿no? Situaciones acá, para allá, pero parece que nos vino un diluvio, ¿no? Pero acuérdense, después del diluvio vino el nuevo comienzo. Oh, gracias a Dios, porque mire, ya nos podemos ir sin lluvia y a descansar, y una tacita de café bien rico. Pero ¿quién está más rico? Cristo. Amén. Vamos a orar pues. Bendito Dios, te damos gracias por esta hora. Gracias por esta oportunidad que nos da, Señor. Oh, Señor, con qué razón había mucha lucha, mucho estorbo para llegar a este lugar, Señor. Señor, tú eres un Dios bueno, tú eres un Dios maravilloso, y creemos que, Señor, todo esto fue posible porque tú así lo quisiste, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por darnos este pan, Señor, que necesitamos. Oh, Señor, ayúdanos, Señor, a Padre Santo, Señor, a seguir buscándote, Señor. Tocar esa realidad que eres tú. Solo tú eres real, Señor. Todo lo demás es sombra, Señor, de lo que tú eres. Oh, Señor, gracias porque lo rico de las cosas, Señor, que hay en nuestro entorno, eso dice que tú eres rico, que tú eres, Señor, que tú eres el único que satisfaces. Tú eres el único que calmas la sed. Señor, tú eres el único, Señor, que calmas nuestra hambre, Señor. Gracias, Señor, porque te das a nosotros, te has dado a nosotros, nos has dado tu vida, Señor, y ayúdanos a seguir haciéndolo, Señor, en nuestra vida. Te damos gracias por el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.